Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy al primer webinar informativo de la convocatoria Innova Cluster. Los saluda Belsi Munive y mi compañera Lizeth Marín, muy buenos días. El día de hoy vamos a estar comentándoles la estrategia de Impulsa y cómo y por qué creemos en la estrategia clúster y nuestros instrumentos para fortalecer a los clústeres del país. Ante todo, me gustaría conocer quiénes están conectados, entonces ahí en el chat del webinar, por favor, díganos su nombre, la entidad y la región a la que pertenece, para poder identificarlos y tener una conversación mucho más amena. Para los que no conocen Impulsa Colombia, somos la Agencia de Innovación y Emprendimiento del Gobierno Nacional. Nuestro sueño es impulsar los propósitos de los emprendedores y los empresarios del país, para tener un país más competitivo, más próspero desde el sector empresarial, apoyarlos a que sigan creciendo y a que realmente impacten esa transformación de Colombia. Tenemos una meta y es Colombia ser el país más emprendedor e innovador de Latinoamérica. Y para eso tenemos diferentes áreas en Impulsa Colombia que trabajamos de la mano para lograr ese objetivo. Específicamente, donde nosotros pertenecemos, es el área de escalamiento e innovación, donde a través de unos instrumentos buscamos trabajar con el sector empresarial, dinamizarlos, ayudarlos a cumplir todos esos logros y esos retos que tienen como empresas. Básicamente tenemos tres líneas específicas. El tema de escalamiento, que queremos generar condiciones para que las pymes de Colombia crezcan, escalen, lleguen a ventas superiores al 20% y puedan expandirse a nuevos mercados. Tenemos nuestra estrategia clúster, que es la que nos convoca el día de hoy, donde buscamos fortalecer esos clústeres del país y más adelante voy a profundizar. Y tenemos unos programas de innovación abierta, donde también permiten una colaboración entre entidades y empresas para mejorar esa innovación. En esta nueva Impulsa, y lo menciono un poco, nueva Impulsa porque manejamos una nueva estrategia, nace Impulsa Regiones. Y con esa necesidad de estar cada vez más cerca a ustedes, a las regiones, a esas ciudades, departamentos competitivos que creen en esta estrategia y trabajan siempre de la mano desde Impulsa. Por eso nace desde este año Impulsa Regiones y es donde está nuestro programa. Nuestro programa bandera, que es Clusters. Apoyar todas estas estrategias clúster del país para mejorar su competitividad. Voy a compartirles un video corto donde explica un poco todo este ejercicio, por qué lo hacemos y cómo lo diferenciamos entre clúster e iniciativas clúster. Un fenómeno recurrente en la historia de la humanidad comenzó a llamar la atención de los economistas. Las empresas de un mismo sector y de sectores relacionados hace más de 100 años. Un fenómeno recurrente en la historia de la humanidad comenzó a llamar la atención de los economistas. Las empresas de un mismo sector y de sectores relacionados y de apoyo suelen concentrarse en una misma zona geográfica. Aunque dicho fenómeno ha recibido muchos nombres, fue el profesor de la Universidad de Harvard, Michael Porter, quien popularizó el término clúster para describirlo. La cercanía entre las empresas genera competencia, un factor clave para la innovación, al tiempo que facilita el acceso a insumos y a conocimientos específicos de cada sector. Beneficios como estos ayudan a entender por qué las regiones con clústeres más densos y desarrollados obtienen un mejor desempeño económico. Asimismo, explican por qué recientemente muchos países y regiones alrededor del mundo han hecho tantos esfuerzos para volverlos más productivos y competitivos. Tales esfuerzos, también conocidos como iniciativas clúster, buscan implementar agendas de ciencia, tecnología e innovación, solucionar necesidades de capital humano, resolver problemas de infraestructura específica, establecer estándares y normativas relevantes para el sector clúster, entre otros objetivos, casi siempre recurriendo a un trabajo conjunto entre el sector público y el privado. Colombia no ha permanecido ajena a estas iniciativas, en buena medida porque cada vez más el país entiende que la competitividad es local y se gesta desde lo local. Tanto así que hoy en día viene realizando los esfuerzos más importantes de toda su historia en materia de desarrollo de clústeres y de apuestas productivas desde el nivel local, como bien lo demuestran proyectos promovidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Impulsa, algunas comisiones regionales de competitividad y cámaras de comercio de algunas ciudades. En tal contexto nace la Red Clúster Colombia,
Ese es un pequeño resumen de lo que es Cluster y la estrategia Cluster. Igual el video lo encuentran en la página web de redclustercolombia.com y en YouTube de Red Cluster. Me gustaría saber entonces de dónde nos visitan. Liz, ¿de dónde nos están? Bueno, nos están visitando desde Buenaventura, San Buenaventura en Medellín, desde Pereira, tenemos al clúster aeroespacial que nos aclaren, de Manizales. De Dos Quebradas. Estamos desde Tolú, Sucre, y síganos, los invitamos a que nos sigan contando desde dónde se conectan. Sí, tenemos más o menos de Antioquia. 64 personas conectadas, muy agradecidos por que estén acá. Y bueno, vamos a presentarle ahora la convocatoria, un poco la estrategia Cluster, de acuerdo al video que ya escucharon. Entonces, desde Impulsa venimos del 2012 trabajando en la estrategia Cluster. Creemos profundamente que a través de fortalecimiento de los clústeres podemos aportar y mejorar la competitividad del país. Y tenemos varias líneas con las cuales lo hacemos. Primero construimos, y de pronto algunos hicieron parte del programa de hoja de ruta, Rutas Competitivas 2012, donde nosotros intervenimos a 22 departamentos y logramos fortalecer 51 rutas competitivas. Lo que hicimos fue una metodología de intervención de clúster que permitió a esos clústeres ya existentes, porque los clústeres pues no los creamos, sino que ya existen, tener una estrategia competitiva, tener un plan de acción, poder identificar dónde pueden conseguir su mejor mercado, mejores clientes, qué deben de hacer, cómo deben estructurar su gobernanza. Ese fue un ejercicio, la verdad, que nos dio muy buenos resultados, sobre todo para focalizar mucho los clústeres que hay en Colombia y darles una hoja de ruta, un plan de acción, una línea donde puedan llevar toda su estrategia y todos los proyectos que desarrollen. Aquí hay una aclaración importante. Hay muchos clústeres que no recibieron intervención de rutas competitivas, sin embargo, sí evidencia que tuvieron una intervención metodológica. Por ejemplo, como son los clústeres de Bogotá, el clúster de Manizales, tenemos varias regiones. Entonces, esos clústeres que pueden evidenciar que tuvieron una intervención perfectamente se pueden presentar a nuestra convocatoria, aunque no hayan recibido el programa de hoja de rutas competitivas. Luego de todo el proceso de hoja de ruta, pues articulamos. ¿Qué queremos? Articular a todos los actores, instituciones, academia, empresarios, gobierno, para fortalecer y ayudarlos a implementar toda esa estrategia clúster. Es ahí donde nace la Red Cluster Colombia. Muchos ya la conocen, los que no la conocen los invito a www.redclustercolombia.com. Ahí tenemos mapeados los clústeres del país, cada uno puede identificar su estrategia y adicionalmente se generan una cantidad de webinars en temas de gobernanza, en temas de competitividad, muchas noticias, encuentros intercluster. Los que no estén conectados los invito a que se vinculen a la Red Cluster Colombia y puedan estar enterados de todos los temas de clúster. Adicionalmente, creamos el primer Congreso Clúster en el 2016, donde ya este año, y Liz, cuéntanos un poco, ¿dónde será el Congreso Clúster de este año? Bueno, este año el Congreso Clúster va a ser en la región cafetera, va a ser en Armenia y lo está liderando la Cámara de Comercio del Quindío. Entonces será en noviembre y les estaremos contando más adelante también qué se viene para ese congreso. Excelente. Este congreso nació buscando un espacio donde todas esas iniciativas clúster del país nos juntáramos, habláramos, miráramos proyectos en conjunto, nos fortaleciéramos, creáramos un ecosistema que ya cada vez está tomando más fuerza. Entonces, súper invitados, gracias Liz, en Armenia. El Congreso Clúster más adelante le estaremos diciendo, pero es otro de los escenarios que se ha creado para esta estrategia Clúster. Y adicionalmente, para poder transformar y hacer realidad todos estos planes, estas acciones de las iniciativas Clúster, pues desde Impulsa, siendo la agencia de innovación, nos hemos especializado en financiar proyectos de innovación de los clústeres. Es por eso que nace Innova Cluster. Hemos tenido varias versiones, la CER 07, la CER 09, la CLUS, Innova Cluster 1, Innova Cluster Café. Y bueno, digamos que cada una mejorada, con muchas lecciones aprendidas, buscando cada vez darles las mejores herramientas para ustedes y que nos enfoquemos mucho en proyectos de innovación. Entonces, todo esto lo hacemos, ¿para qué? Pues para todo el ecosistema empresarial que hay en Colombia, para poder trabajar en la innovación en conjunto y crear un gobierno de equidad. Aquí, y como muchos ya lo conocen, pues el clúster le da la bienvenida pues, a las MIPYME, a las instituciones, a los gobiernos, a las entidades públicas, privadas, a los aliados internacionales, todos los que estén trabajando en ese segmento de negocio, en esas líneas estratégicas de esa región.
y gracias a todo este ecosistema pues logramos un incremento en venta, logramos que sea más competitiva, logramos que fortalezcan la gobernanza. Acá hay un punto importante que no se me puede saltar, y es que gracias también a la creación de la red Clúster, junto con el Consejo Privado de Competitividad, creamos el sistema de seguimiento y medición de las iniciativas Clúster del país. Muchos de ustedes ya han hecho parte de este sistema de medición. También los invito a que visiten en la página, pueden ver algunos resultados, y lo que buscamos es pues empezar a medir y ver los resultados y el impacto de estas iniciativas clúster, qué tanto están impactando en las empresas, qué tanto impacta en ese segmento de negocio que está en la región, cómo se articulan las instituciones, el gobierno, y todo eso simplemente, más allá de hacer un ranking, lo que nos permite es tomar decisiones desde la política hasta del sector privado para poder apoyarlos y poder tomar mejores acciones y seguir implementando todo el tema de iniciativas clúster, fortalecerlos. ¿Alguien más que esté por ahí conectado? Bueno, nos están viendo desde Boyacá, desde Arauca. Tenemos el clúster de energía eléctrica de Bogotá. Estamos también con la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano. También estamos desde el Caribe con el clúster de turismo de naturaleza. Excelente. Tenemos clúster lácteos de Boyacá también. Excelente. Muchos clústeres conectados. Nos alegra mucho. Un resumen un poco. Acá pueden ver. Hemos logrado beneficiar a más de 2.733 entidades, instituciones, empresas, en toda esta historia que más o menos les he contado, la estrategia clúster. Acá me imagino que ustedes podrán verse reflejados en alguna empresa de su región, alguna entidad, pero todos estos han sido resultado de toda esta intervención, de todo este aprendizaje que hemos tenido desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de Impulsa y todos los aliados que tenemos. Acá brevemente pues hemos tenido resultados gracias a esta convocatoria en temas de incremento de ventas, aumento de exportaciones, aumento de atracción de turistas, disminución de tiempo de producción, tenemos aumento en productividad, innovación en productos, servicios. Realmente cada proyecto nos sorprende de las cosas que hemos logrado y es lo que nos permite seguir avanzando y seguir manteniendo esta convocatoria. Y ahora sí, sin más preámbulo, pues presentarles nuestra convocatoria Innova Clúster 2019. Muchos de ustedes estuvieron en el lanzamiento el 31, donde nos acompañó nuestro vice Saúl, donde nos acompañó la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Manizales, Lina, y el presidente de la cardiovascular también, que estuvo muy pendiente y conectado. Ahí ustedes pudieron evidenciar que esto es un compromiso de país, es un compromiso que está apoyado desde el ministerio y que también a través del sector privado también creen toda esta estrategia. Esta convocatoria tiene el objeto pues de adjudicar recursos de cofinanciación para aquellas propuestas que busquen fortalecer los clústeres del país a través de procesos de innovación. Esto es muy importante, son convocatorios, son proyectos exclusivamente para la innovación, que conlleven a la sofisticación de productos, diversificación de productos o servicios, y que gracias a este proceso pues puedan ampliar o mejorar o llegar a nuevos mercados y que se vea evidenciado en ventas. Prácticamente una secuencia, hacemos un proyecto de innovación, gracias a esa intervención pues logramos acceder a nuevos mercados, y ese acceso a nuevos mercados pues va a generar que nuestras empresas vendan más, lleguen a clientes que antes no podían llegar. ¿Por qué? Porque pues han aumentado sus capacidades, y eso es algo muy importante. Y adicional de todo esto pues trabajamos en fortalecer la iniciativa Clúster. El alcance de este proyecto está en 3 componentes: componente innovación, el componente mercado y el componente gobernanza. Es muy importante que cada uno, en los términos de referencia que están publicados, pues lea detenidamente lo que desde Impulsa y para esta convocatoria entendemos por cada uno de estos componentes. En innovación puede ser innovación en un producto, en un proceso, en comercialización, en una organización. Digamos que el uno no excluye a lo otro. Se sugiere que se enfoquen en uno solo, digamos en innovación en proceso o innovación en servicios. Sin embargo, si esa innovación les permite también innovar o requiere innovar en temas de comercialización o de organización, también lo pueden hacer. En los términos tenemos ejemplos y como qué es lo que entendemos para innovación en procesos. Es muy importante que lo revisen porque va a ser bastante evaluado el componente de innovación. El componente de mercado es que nosotros consideramos de que todo proceso de innovación, y pues también la literatura lo menciona, pues debe estar alineado a una estrategia de mercado. Debe tener y llegar a ese mercado para que efectivamente se considere una innovación. Entonces tenemos que pueden tener estrategias de ampliación de mercados o de ingreso a nuevos mercados o ambas.
Sin embargo, pues también si quieren se pueden enfocar solamente en una, la obligación es al menos una, o pues las dos, dependiendo de la madurez que tengan, los procesos que ustedes ya manejen, las líneas que ya tengan pensadas. Es muy importante que este tema de mercado, la verdad, se tomen la tarea de averiguarlo, de estudiarlo, de revisar de pronto esas iniciativas o esos planes de acción que surge. Si de pronto en la propuesta esto no está totalmente específico para ustedes, ustedes pueden proponer algunas de esas actividades que les ayuden como a segmentar un poco más ese mercado, a profundizarlo más. Pero teniendo ya una visión, digamos que la convocatoria no permitiría hacer un estudio del mercado porque pues de pronto creo que no nos alcanzaría ni el tiempo. Sin embargo, sí puede profundizarlo más, hacer un desarrollo mucho más específico. Y finalmente el tema de gobernanza. Esta es una iniciativa clúster. Buscamos que los empresarios, las instituciones público-privadas siempre trabajen articuladas y eso se construye como pues teniendo reglas de juego claras, vinculando mucho más a la academia, creando proyectos y estrategias de sostenibilidad. No queremos que el proyecto se acabe y se acabó la gobernanza de la iniciativa clúster. Entonces aquí lo que nosotros les sugerimos es que deben de trabajar mínimo uno de los 3 componentes, que es academia-empresa, y eso puede ser cómo la academia se vincula más a la iniciativa clúster, procesos de investigación en conjunto, proyectos en conjunto, estructura de la gobernanza, y es ahí sí como las reglas de juego, cada cuánto se reúnen, cómo vinculan a nuevos empresarios. Ahí en los términos tenemos varios ejemplos, son ejemplos, digamos, no es que tengan que ser específicamente esos, ustedes pueden tener otras necesidades y las pueden proponer en el marco de estas 3 líneas. Y sostenibilidad, que es que la iniciativa clúster se pueda seguir manteniendo, que si el gestor del proyecto, de la iniciativa clúster, que si el equipo de trabajo, los demás portafolios de proyectos. Y algo que sí es obligatorio es el sistema de seguimiento y medición. Nosotros el año pasado hicimos la segunda ola, este año va a haber una jornada de socialización de los resultados, entonces nosotros le vamos a dar desde Impulsa las indicaciones de qué se debe hacer con ese requisito, ya sea actualizar la información, ya sea de pronto planes de trabajo, se lo vamos a manejar con la red clúster y en su momento le estaremos diciendo, pero sí debe de hacer una actividad en el proyecto sistema de seguimiento y medición. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco de las metas y de los resultados que tenemos para los proyectos. Antes quería invitarlos a que vayan planteando sus preguntas, las vamos recopilando y al final se las respondemos. Entonces, con los componentes que estaba mencionando Elsie, pues deben poner unos indicadores, unas metas, pero tenemos una meta clara y mandatoria, que es el incremento de las ventas de las empresas que están siendo intervenidas. Entonces, en ese sentido, mínimo 3 empresas deben incrementar sus ventas en 2 dígitos. Y eso pues deben ponerlo claramente en el marco lógico, la meta para todas las empresas y para estas 3 específicamente. Adicionalmente, pues esta es una convocatoria que está abierta para todo el territorio nacional. Los proyectos tienen una duración máxima de 18 meses y por proponente recibimos varias propuestas, sin embargo, solo una será seleccionada. La mejor propuesta que presenten será la seleccionada, pero pueden presentar varios proyectos. Entonces, ¿quiénes pueden ser proponentes de esta convocatoria? Entonces, pueden ser proponentes empresas con ánimo de lucro nacionales u otras organizaciones de desarrollo empresarial, en ambos casos constituidas en Colombia. Para las empresas con ánimo de lucro, deben tener mínimo 3 años de constitución y debe ser una empresa jalonadora del clúster, que entendemos empresa jalonadora como esa empresa líder, esa empresa innovadora y esa empresa que de una u otra forma lleva como el liderazgo en ese clúster. No sé, Elsie, si quieres agregar algo en esa parte. Ahí lo que buscamos son esas empresas que por su desempeño, por su participación en el sector, realmente tienen un rol muy importante en el clúster. Entonces, en el anexo de la propuesta técnica, pues sí deben explicar como cuál es tu rol en el clúster, por qué es importante que estés en el clúster, por qué te hace una empresa jalonadora. Aquí no es tanto el tamaño, que es una empresa grande la jalonadora, no es un tema de empresa ancla, es diferente. Es porque es una empresa activa, es una empresa que hasta puede lograr tener decisiones con los otros empresarios, a cambiar temas de gobernaciones, alcaldía, trabaja de la mano con la Cámara de Comercio, llama a los otros, impacto, tiene un porcentaje de ventas más amplio que los otros y los jalona, en fin. Digamos que cada situación es diferente, pero lo importante es que una empresa privada se puede presentar
de alguna manera los incentivamos a que se presenten. Ya hemos tenido varias empresas que toman las riendas y dicen: yo quiero presentar este proyecto, quiero jalonar mi clúster, yo hago parte del clúster, me interesa que salga adelante, y la verdad que el clúster prácticamente es de los empresarios. Entonces es lo que más motivamos y eso es lo que es una empresa jalonadora. Bueno, entonces, por otro lado, las organizaciones de desarrollo empresarial pueden ser agremiaciones, asociaciones, cajas de compensación, las cámaras de comercio, centros regionales de competitividad, entre otros. En los términos de referencia pues se encuentran como una lista detallada y es cuestión de que analicen si ustedes cumplen con las condiciones que allí se establecen para poder aplicar a la convocatoria. Entre estas organizaciones pues también deben tener mínimo 3 años de existencia y constitución legal y una experiencia demostrable de 2 años en el desarrollo de proyectos de innovación o de competitividad, de transferencia tecnológica. Entonces es importante que revisen muy bien pues si ustedes como proponentes cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. Adicionalmente, pedimos unos indicadores de tipo financiero para medir la capacidad financiera. Entonces, de esos indicadores, el proponente debe cumplir mínimo 2, que es el endeudamiento a corto plazo, que no puede ser superior al 80%, un indicador de capital de trabajo, que no debe ser menor al valor aportado de contrapartida en efectivo, y una razón de liquidez, que debe ser mayor o igual a 1. Entonces nos preguntan también cuáles son los usuarios finales de esta convocatoria. Entonces, para esta convocatoria, cada proyecto debe beneficiar mínimo a 10 empresas usuarias finales, de las cuales el 50% no pueden ser usuarias de convocatorias, proyectos que estén en ejecución, y pues tenemos un anexo que vamos a ir actualizando con los proyectos que están en ejecución actualmente. Entonces tenemos para clúster agrícola, al menos el 70% deben ser personas jurídicas, el resto pueden ser productores o personas naturales, y para los clústeres no agrícolas el 100% deben ser personas jurídicas y constituidas ante la Cámara de Comercio. Así es, Liz. Aquí es muy importante que ustedes conozcan a sus empresarios, conozcan a sus usuarios finales, realmente tengan una relación con ustedes, porque son los que van a implementar todo el proyecto. O sea, el proyecto va a ser de la mano con el proponente, por eso es muy importante ese compromiso de los usuarios finales. En esta oportunidad también las empresas, los beneficiarios van a firmar una carta donde manifiestan que conocen el proyecto, que conocen al proponente, conocen el objeto y, y el rol que tendrían durante la ejecución del proyecto. Como también lo mencionó Liz, pues la meta, digamos, global de esta convocatoria es lograr un incremento en ventas en los usuarios finales. Entonces, para eso es importante que esos usuarios les brinden a ustedes información de su comportamiento financiero. Entonces, que ellos le puedan brindar el balance del año anterior, de este año, para realmente ver cómo se ha impactado el proyecto. Por eso es muy importante que ustedes, sus usuarios, los escojan muy, muy bien. Digamos, acá estamos abiertos a, como lo mencionó Liz, pues son 10 como mínimo, pero sabemos de que si, por ejemplo, son proyectos más grandes, con iniciativa, y pues quieren beneficiar a muchos más, los pueden hacer. Y esos 10 pues deben de cumplir estos requerimientos que ya mencionó Liz. Y ahí, para sumar un poco a este tema del incremento en las ventas, es importante aclarar que aquí hay una novedad en esta convocatoria, y es que vamos a hacer una actualización de la línea base a la firma del acta de inicio, que también es una novedad del tema de que el contrato iniciará con el acta de inicio. Entonces es muy importante que los datos que presenten en la propuesta pues los hayan verificado muy bien, para que después, al momento de actualizar la línea base, pues vamos a hacer la verificación y no sea tan traumático, digamos, que actualizar esa línea base. Así es, y eso también es una muy buena noticia de que empezamos con acta de inicio, porque pues ahí, a partir de ahí se debe tener pues ya un equipo ejecutor, se debe tener como un cronograma actualizado, y es donde empezaría pues todo el seguimiento del proyecto a los que sean ya viables. Bueno, el presupuesto para esta convocatoria es de 2.500 millones de pesos. Aquí es importante contarles también una nueva noticia, y es que esta convocatoria es de ventanilla abierta. Entonces, a medida que nos vayan llegando recursos, pues vamos a ir adicionándolos en la convocatoria, pero pues hasta el momento tenemos 2.500 millones de pesos, donde nosotros confinanciamos máximo el 50% del proyecto, y ese máximo 50% damos máximo 250 millones de pesos. La contrapartida, el 50% restante, es contrapartida en especie y en efectivo, donde el 70% de esa contrapartida debe ser en efectivo,
y el restante es contrapartida en especie. Y aquí es importante aclarar que pues el responsable de la contrapartida es el proponente. Si bien los usuarios finales deben hacer un aporte de contrapartida, el que responde frente a Impulsa es el proponente. Entonces aquí tenemos un cuadro donde explicamos cómo se distribuye ese presupuesto del proyecto. Entonces tenemos que si el proyecto, por ejemplo, cuesta 500 millones de pesos, Impulsa pondrá 250 millones y el proponente deberá poner como contrapartida los 250 millones restantes. Entonces, en ese sentido, la contrapartida en efectivo tendrá que ser de mínimo el 175 millones de pesos y el restante, que serían aproximadamente 75 millones de pesos, sería contrapartida en especie. También tenemos, como los usuarios finales deben aportar contrapartida, encontrar un anexo que es de los grupos de departamentos y dependiendo del grupo al que corresponda a su departamento, pues allí encontrarán unos porcentajes de contrapartida. Entonces, por ejemplo, para el grupo A tenemos que mínimo el 15% de los recursos de contrapartida deben ser aportados por los usuarios finales, para el grupo B es un 20% y para el grupo C es un 25%. Aquí es importante que nos han preguntado en pasadas convocatorias, bueno, pero entonces, ¿cómo hago para que los empresarios todos deben aportar lo mismo? Uno aporta más, otro aporta menos. Eso es decisión del proponente. Realmente hemos tenido de todos los casos, hemos tenido donde de los 10 usuarios finales, 3 dicen, vea, nosotros jalonamos este clúster, entonces nosotros aportamos el total de la contrapartida y pues acobijamos a los otros empresarios. Hemos tenido otros donde, por ejemplo, si fueran el grupo B, que son en total 35 millones y 10, entonces cada uno de 3.500.000 pesos. Hemos tenido donde a la final hacen ciertas negociaciones, depende mucho del proponente. Esta es una suma mínima que se debe evidenciar que la aportan los usuarios finales a través de unos certificados de contrapartida que nos dan. Sin embargo, esos recursos no nos entregan a Impulsa, o sea, no hacen parte como de una cuenta específica que para nosotros esos recursos son del proponente con los usuarios, ustedes deciden su destinación, dependiendo de los rubros que están ahí, los ítems que están establecidos en la convocatoria, y pues ya como el manejo lo puede ejecutar el propio beneficiario y así en adelante. Hay otro tema importante que en esta convocatoria nosotros no tenemos unos rubros específicos donde se puede utilizar esos recursos de cofinanciación. Tenemos una descripción por ítems, aquellos ítems que financiamos, temas de innovación, temas de desarrollo de mercado, producto. Les recomiendo realmente que lo lean cuidadosamente. Ahí estamos diciendo qué se aceptaría de cofinanciación, qué se aceptaría de contrapartida en efectivo, qué se aceptaría de contrapartida en especie. Entonces no los limitamos a unos rubros específicos, pero sí a unas actividades y unos ítems que son los que nosotros proponemos que se debe de marcar. Entonces, si solicitan, por ejemplo, recursos para pago de impuestos, que aparece ahí efectivamente que no es de cofinanciación, pues ya es un proyecto que está incumpliendo como las restricciones que tiene el proyecto. Entonces, revísenlo muy bien. Sé que estamos como a la espera de recibir muy buenas propuestas y que sean como muy organizados en cómo vamos a manejar su proyecto, y la idea de quitar los rubros es darles a ustedes la libertad de que nos propongan dentro de los ítems que financiamos, pues que son las actividades y las acciones que necesitan ser cofinanciadas. Ahora contarles un poco cómo es el proceso. Entonces, la propuesta, que ya incluiría pues los componentes que les hemos mencionado, que tiene toda la verificación que ya nos mostró Liz, de quienes pueden ser proponentes, los recursos de cofinanciación, entonces es radicada en Impulsa y va a tener dos procesos. Primero, pues ustedes radican toda la información, que hay un numeral que se llama documentos para postularse, absolutamente todos los anexos, y es la propuesta técnica, el anexo del marco lógico, los anexos de cartas de contrapartida y eso. Y empieza un proceso de elegibilidad, que es decir, ahí vamos a verificar que realmente la propuesta y específicamente el proponente pues pueda cumplir con esos criterios habilitantes. ¿Y cuáles son los criterios habilitantes? Pues que sea un clúster, que el proponente tenga la capacidad para contratar, todo lo que ya les mencionó Liz, que igual ahí aparece un cuadrito y es cumple o no cumple. Aquellas que cumplan
esos requisitos pues pasan a una etapa de viabilidad. En la etapa de viabilidad miramos los criterios técnicos y estratégicos de la propuesta. Vamos a profundizar en todo ese proyecto que ustedes nos envían. Para eso Impulsa pues generará un panel, creará y coordinará un panel evaluador con expertos en cada una de las temáticas, donde revisará cada uno de esos ítems. Aquí en los términos de referencia aparece un cuadrito donde está exactamente lo que se le va a evaluar. Es importante que ustedes lo lean, lo revisen y vean si su propuesta está respondiendo o no a esos criterios de evaluación. Cada uno tiene unos puntajes y adicionalmente se sustentará ante este panel. Muchos ya han participado en este ejercicio, es una sustentación como de 15-20 minutos, la coordinamos con tiempo con ustedes porque queremos escuchar su propuesta. Efectivamente, un proyecto bien formulado habla muy bien de la propuesta, pero también queremos conocer quiénes son los que lo van a operar, conocer el impacto y de pronto cosas que no se evidencian en un proyecto y es importante para nosotros y para el gobierno conocerlo. Eso también va a tener unos puntajes, ahí ustedes lo tienen en los términos y con eso pues se toma la decisión cuáles son esas propuestas viables. Se van a asignar los recursos por orden de puntaje hasta que agotemos los recursos. Aquí hay algo muy importante y es el mecanismo de postulación. Después de, o sea, es grato poderle anunciar el día de hoy que esta convocatoria se pueden postular a través del correo electrónico. Entonces no necesitan radicar hasta el momento ningún documento aquí en FEDUCOLDES, no deben de tomar un avión, venir hasta Bogotá a radicar documentos, no. Lo que deben de hacer es primero, pues verificar que tengan todos los documentos, ahí hay un numeral exclusivo de documentos que lo tengan todo diligenciado, todo hecho, las propuestas, el proyecto, y en el formato original de cada uno de estos documentos nos los envían en el correo info@impulsacolombia.com. Estos documentos los deben de comprimir en un archivo zip y debe estar en el asunto radicación proyecto para convocatoria InnovaCluster. Es muy importante que el asunto diga de esta manera porque pues recibimos muchos correos al correo de InfoImpulsa, entonces para poderlo diferenciar, de lo contrario pues se pierde su postulación. Este correo pues debe estar dirigido en el cuerpo de correo a Ignacio Gaitán, nuestro presidente, y decir que se postulan a la convocatoria InnovaCluster. Temas muy importantes. Los anexos deben venir completos. Ustedes van a recibir una confirmación electrónica donde les van a decir efectivamente la Cámara de Comercio o no sé, el señor Carlos de la Cámara de Comercio de Cali ha radicado su propuesta. El archivo se recibió con anexos. El CONTAC no verifica si tiene todos los anexos, si no abre el zip y mira si están los 12, 13 documentos, no. Simplemente verifica que se recibió un correo y que tiene un archivo zip. Si, por ejemplo, no se logra, se les fue sin los adjuntos, pero todavía está en el marco del tiempo de cierre de la convocatoria, antes de que se cierre, lo pueden volver a enviar. El CONTAC les va a recordar, se recibió correo electrónico, sin documentos adjuntos. Todo eso se puede hacer solo antes de la fecha de cierre, que igual acá se la aprovecho y se las muestro. Se cierra el 22 de julio, 11 p.m. La fecha y hora que se va a tener en cuenta para la radicación es la que aparece en la bandeja de entrada de Impulsa Colombia. No, es que yo lo mandé a las 10:59 y aquí tengo mi bandeja que salió 10:59 p.m., pero entre que salió de allá y llegó acá, son las 11:01. Es una propuesta extemporánea, es una propuesta que no entraría en el proceso de evaluación. Entonces sí les recomiendo de verdad que por favor lo manden con tiempo, no esperemos hasta el último momento y mandemos toda la información. Adicionalmente, sé que muchos les genera como duda si el correo se mandó o no se mandó, entonces lo mandan 7 veces. Si lo mandan 7 veces, solo se tomará para evaluación el último correo recibido con el objeto del proyecto y pues los anexos que lleguen ese último correo dentro del marco de la hora y cierre de la convocatoria. Otro tema importante, pues nosotros ya estamos recibiendo preguntas, hoy vamos a responder algunas, sin embargo tengan en cuenta, las respuestas oficiales son aquellas que salen publicadas en la página web de impulsacolombia.com en el documento llamado Pregunta Frecuente. Nosotros estamos
haciendo todo lo posible para todos los viernes estar publicando este documento, depende el número de preguntas, y ahí están las respuestas oficiales a cada una de las preguntas que ustedes nos mandan. Por favor, a info@impulsacolombia.com con el asunto, pregunta Innova Cluster, y nos dan la pregunta y con eso le vamos respondiendo. Claramente, pues cualquier cosa, pues muchas veces Norma, Liz, yo, pues llamamos, ustedes nos preguntan, nos hacen ciertas consultas, sin embargo, muchas veces hay cosas que nos toca consultar a nivel jurídico, muchas veces cosas que nos toca consultar a nivel de otros actores, entonces lo que nosotras le estemos mencionando no es, digamos que una respuesta oficial, la respuesta oficial es la que sale publicada en la página web de Impulsa Colombia. Bueno, si quieres avanzamos con las preguntas que nos están haciendo ya por acá. Entonces, Belsi, nos preguntan si el clúster debe estar registrado en la red clúster. Muy buena pregunta, Liz. Realmente no. Digamos, nuestro sueño y nuestro anhelo es que tengamos mapeado a todos los clústeres del país y podamos identificar todas aquellas que son iniciativas clúster. Es un proceso que estamos en actualización, digamos que hay muchos clústeres que están y sabemos que se han postulado a la red clúster y todavía no han sido seleccionados o están trabajando para poder sí ser postulados. Entonces no es un requisito que deban estar escritos en la red clúster. Lo que sí es un requisito es que cumplan con los términos de referencia y con las definiciones que hablamos en la convocatoria, qué es un clúster, qué es una iniciativa clúster, cuál es su plan, su estrategia, eso sí es un requisito. Ok, bueno, también nos preguntan si los usuarios finales pueden ser gremios o asociaciones. Sí, si están registrados en Cámara de Comercio, ya sea como persona jurídica, tienen su Cámara de Comercio, sí pueden ser usuarios finales. Acá hay un caso, digamos, y un ejemplo sobre todo para lo que son clúster agrícola. Como saben, el requisito son 10 usuarios finales, de los cuales el 70% deben de estar registrados en Cámara. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos 7 asociaciones como usuarios finales. Ese 30% adicional, es decir, esos 3, puede ser uno de los asociados de esas asociaciones, pero después de haber cumplido el requisito del 70% que sean registrados en Cámara de Comercio. Ok, y nos preguntan entonces, por ejemplo, ¿todos los usuarios finales deben presentar resultados económicos? ¿Y cuánto tiempo tienen ellos para mostrar esos resultados? La verdad que lo que nosotros buscamos es que sí, cada uno de los usuarios finales deban de evidenciar que gracias al proyecto pues mejoraron, impactaron en las ventas. Ustedes pueden proponer en el proyecto un incremento de ventas en promedio de todas las empresas, un incremento de ventas de cada una, depende porque pronto una jalón a la otra. Sin embargo, lo que sí es requisito es que de esos usuarios finales, al menos 3 sí incrementen las ventas en un porcentaje de mínimo de 2 dígitos, de 10% en adelante. Bueno, otra pregunta que nos hacen es desde la gobernación de Boyacá, nos preguntan si en el proyecto podrían trabajar 2 opciones estratégicas, una gourmet y otra en hoteles, restaurantes y cafés para el clúster. Gracias, Gladys, por tu pregunta, qué bueno que estés conectada, saludos a todos por allá. Y digamos que para esta convocatoria nosotros también motivamos la presentación de actividades interclúster. Ahí en el alcance nosotros decimos, bueno, se pueden presentar 2 clústeres si trabajan en el mismo segmento de negocio de departamentos diferentes, por ejemplo, turismo de Armenia con turismo de Pereira, se podrían presentar. También se pueden presentar clústeres que son complementarios para llegar a esa estrategia de mercado. Entonces, por ejemplo, no sé, el clúster de finanzas con el clúster de software TI, entonces pues se genera de pronto una propuesta en temas de fintech o algo así. Entonces, ese tipo de iniciativas, claro que se puede presentar. Lo importante es que se evidencie cómo se complementan, cómo el fortalecimiento de ambos realmente ayuda al desarrollo de proyectos de innovación. Bueno, también nos pregunta si es necesario que la empresa ancla firme una carta de compromiso. Digamos que qué mayor compromiso que ser quien ejecuta el proyecto, quien de ser viable sería el que firmaría el contrato con Fiducoldex, con Impulsa a través de Fiducoldex. El compromiso de la empresa ancla es que es el proponente. Entonces, digamos que no necesitamos una carta adicional, sino la propuesta.
que obviamente evidencien todo lo que nos cuentan porque es una empresa ancla, porque quiere hacer todo y porque quiere jalonar su clúster. Y pues claro, es la empresa ancla sería la que estaría respondiendo por la ejecución del proyecto. Bueno, les recordamos que mañana queda publicado nuestro video en las redes sociales para que puedan consultarlo de nuevo para las personas que nos están manifestando que llegaron tarde y no pudieron verlas todas. Entonces mañana queda publicado, lo pueden consultar en nuestras redes, en YouTube también va a quedar, entonces para que estén pendientes. Nos llega otra pregunta a ver si los proyectos que están en liquidación, esos usuarios finales podrían ser usuarios de la convocatoria. Creo que esto lo habíamos revisado, tendría que preguntar puntualmente, pero recuerdo que si ya el proyecto terminó y está en proceso de liquidación, sí podrían ser beneficiados. Sin embargo, lo voy a revisar, no recuerdo ahorita puntualmente la respuesta, la haremos la publicaremos en preguntas frecuentes, pero sí, un proyecto que ya está en liquidación quiere decir que es un proyecto que no está en ejecución. Sin embargo, yo lo voy a revisar y les confirmo en preguntas frecuentes. Bueno, les recordamos que por favor envíen sus preguntas a info@impulsa y nosotros estaremos publicando las respuestas próximamente. Acá Osvaldo Gutiérrez nos pregunta cómo se plantea tener 10 empresas beneficiarias. Suponemos que debe haber una empresa por lo menos en cada línea. Osvaldo, gracias por tu pregunta. Realmente lo que nosotros buscamos es que esas usuarias finales pues participen en todo el proyecto. Sí, diga, aquí si ves la estrategia clúster, no es que una cosa sí, una cosa no, o sea, la idea es que todas hagan parte del proceso de innovación, que hagan parte del tema de comercialización y trabajen la gobernanza en conjunta. Si bien es cierto, de pronto hay unas más preparadas para ciertos mercados, unas más preparadas para generar proyectos de innovación, la idea es que sí jalonen a las otras. Tú puedes de pronto presentarnos que los productos y servicios innovadores va a ser diferente por empresa, eso lo puedes hacer, que las actividades pueden ser diferentes, enmarcadas en los componentes que están, pero sí se debe evidenciar que si de pronto una es muy buena en proyectos de innovación, ¿cómo le enseña a la otra? O cómo a la otra, al menos acompañando y aprende en el proceso, porque lo que queremos es fortalecer toda esa masa empresarial. Bueno, si nos preguntan si es necesario beneficiar a las iniciativas clúster. ¿Nos puedes ampliar quién hace esa pregunta? Esa pregunta, si podemos... Sí. Pues la convocatoria está direccionada para los clústeres. Y los clústeres que son iniciativas clúster son aquellos que tienen una estrategia competitiva, que tienen pues unos proyectos definidos, que tuvieron una metodología de intervención. Entonces, de alguna manera, pues si buscamos y lo que vemos es que lo que nosotros financiemos sean esas iniciativas clúster que pues tienen como claro su estrategia, saben qué pueden desarrollar en su proyecto, van a trabajar. Y digamos que es importante que no es para pensarnos cómo hacer un clúster, no es para pensarnos ¿será que nos reunimos? ¿Será que hacemos alguna estrategia en conjunto? En estos momentos esta convocatoria Innova Cluster no financia ese tipo de cosas. Lo podemos ayudar a que se desarrolle a través de la Red Cluster Colombia, con algunas universidades. También hay unas capacidades instaladas en las regiones que ya manejan muy bien el tema de iniciativas clúster y pueden recibir ustedes todo ese tipo de transferencias, pero esta convocatoria, por los recursos que tiene, que son limitados, por el tiempo de ejecución, que son solo 18 meses, pues sí buscamos que sean propuestas que vengan con iniciativas clúster que tienen su estrategia para hacer el proyecto de innovación, para tales mercados, para empezar a incrementar sus ventas, en fin. Bueno, nos preguntan que si el proponente es un gremio y no cumple con la experiencia, pero un aliado sí tiene la experiencia, si esa experiencia en la ejecución de proyectos. Si ese respaldo de esa entidad le sirve para cumplir con las condiciones para ser proponente de la convocatoria. Desafortunadamente no. El proponente debe de cumplir con los requisitos para ser proponente y la calificación se le va a dar exclusivamente al proponente. Sin embargo, gracias a tu pregunta me permite recordar que son bienvenidos todos los aliados. Nosotros acá buscamos que las propuestas vengan acompañadas de universidades, de cámaras de comercio, de centros de investigación, de entidades internacionales, porque entendemos que pues el clúster, esos son todos los actores que hacen que el clúster sea una realidad. Entonces pueden perfectamente venir a acompañar el proyecto,
pueden dar aportes de contrapartida, sin embargo, no pueden ser beneficiados, o sea, no contarían en los 10 beneficiarios del proyecto. Belsi, nos preguntan si una universidad sin ánimo de lucro se puede presentar, si puede ser proponente. Las universidades privadas pueden ser proponentes. Eso es lo importante. Muchas universidades tienen sus centros de competitividad, tienen sus entidades de desarrollo. Debe ser una entidad privada, una universidad privada, y si cumple con los requisitos, perfectamente puede ser proponente. Nos hacen una pregunta muy importante y es, ¿a partir de qué momento se piensan a medir que hayan aumentado las ventas en 2 dígitos? Gracias por esta pregunta, un poco alineado a lo que mencionó Liz. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es cuando aquellas propuestas que sean viables, se va a firmar un acta de inicio. En esa acta de inicio vamos a tener una línea base, digamos que sea septiembre, agosto de 2019. Ahí va a haber una línea base a la fecha de las ventas de esas empresas, de su comportamiento. Luego el proyecto 18 meses, entonces quiere decir que en el 2021, cuando estén terminando ya el proceso de liquidación, pues se va nuevamente a comparar el incremento de las ventas. Sin embargo, muchas cosas las proponen ustedes. Hemos tenido proyectos donde nos dicen, no, nosotros vamos a empezar a vender a partir del mes 6 y solicitan que se midan los indicadores a partir del mes 6. Otros, en vez de los 18 meses, 2 meses antes de terminar el proyecto. Entonces también es como todo lo presenten ustedes, porque entendemos que hay productos o servicios que pues el mercado cambia, de verdad, si da temporada, si es un tema de pronto agrícola, pues un tiempo es el cultivo, otro tiempo es la comercialización, si es el tema de algunos productos que solo por temporada se venden en otros países. Entonces todo eso lo entendemos, lo importante es que sea claro en el proyecto. Acá hay una pregunta de Natalie Puello que dice que si es necesario beneficiar 2 iniciativas clúster. Natalie, gracias por tu pregunta. No es necesario. Realmente se puede postular una sola iniciativa clúster. Sin embargo, sí incentivamos que pues, se presente pues, interclúster o 2 o 3 máximo. Yo creo que ahí depende mucho de cómo es la gobernabilidad y cómo se puede ejecutar ese proyecto. Pero pues perfectamente se presenta un solo, el clúster lácteo de Boyacá se puede presentar solo, el clúster de salud de Santander se puede presentar solo, el clúster aeronal se puede presentar solo. El proyecto, lo importante es que se evidencie que se va a fortalecer ese clúster, que tiene unos usuarios finales y que puedes desarrollar los componentes. Bueno, ya vamos a responder la última pregunta porque ya estamos cercanos al cierre. Entonces, Belsi, nos preguntan si, por ejemplo, en una propuesta se puede involucrar 2 clústeres, por ejemplo, el de turismo y el de café. Gracias por esa pregunta, un poco alineado a lo que ya había respondido en la pregunta anterior. Efectivamente, sí, lo importante es que se evidencie cómo hay ese trabajo interclúster, cómo ese proceso de innovación va a beneficiar ambos clústeres. Entonces tenemos en tema de turismo y café, pues el tema sé que hay un tema en Armenia muy lindo, que son ya fincas cafeteras, que la venden ya también como rutas turísticas, y se fortalece el sector, se fortalece el turismo, perfectamente se pueden trabajar, y motivamos que sea así, que tengamos pues cada vez más proyectos interclúster, pero igual, un poco alineado a lo anterior, también se puede presentar el clúster solo. Recordarles entonces, y pues gracias Lizzy por todos los que están ahí conectados, Yanine, Alcaldía de Melgar, Alejandra Duarte, Alejandro Naranjo, Anderson, Ángel, Blanca Castillo, Carlos González, Carolina, Cristian, Daniel, Freddy, Gilberto, no, súper contenta de verdad y agradecidos por su tiempo. Leilín, saludos allá en Arauca, Lina, Luis, Iván, nuestro gerente de la red Clúster Colombia, que siempre muy conectado con nosotros y pues presto a acompañarnos en todo este proceso. Y bueno, tenemos la verdad prácticamente 70 personas conectadas. Vamos a tomar en cuenta todas esas preguntas, las vamos a revisar y las estaremos publicando en de preguntas frecuentes. Liz, Norma y yo estamos muy atentas a todo lo que ustedes necesiten. Les recomendamos también no dejen para última hora estructurar sus proyectos. Y Liz, cuéntanos un poco de los siguientes webinars que vamos a tener, qué temas vamos a manejar. Ok, bueno, en próximos webinars que les estaremos informando oportunamente las fechas, vamos a hablar sobre cómo formular un proyecto con la metodología de marco lógico, que es muy importante, creo que es la parte más importante para presentar el proyecto y que no se nos caiga en las fases de elegibilidad. Luego también tendremos otra sesión donde profundizaremos un poco más sobre las preguntas, sobre algunos tips para
para presentar las propuestas y todas las dudas que les surjan durante el proceso. Así es, y ahí es muy importante, hay un anexo exclusivo que es guía de marco lógico, que prácticamente pues Liz lo diseñó con mucho cuidado, con cada cosa, dándole a ustedes esos tips y esas iniciativas para que puedan formular muy buenos proyectos. Para finalizar, entonces, unos tips importantes para la convocatoria. Entonces, ya los hemos mencionado, pero recordarles para cerrar. Enviar la propuesta a tiempo, verifique que el proponente cumpla con la capacidad financiera y pues en realidad es con todos los criterios que decimos para los que debe cumplir cada proponente. Verifique también que cumple con los criterios de elegibilidad que están ahí en los términos. Verifique que todos los componentes estén totalmente diligenciados. O sea, nos han llegado propuestas que están las casillas vacías, que de pronto no guardo el Excel y nos mandan el Excel en blanco. No podemos evaluar una propuesta así, entonces por favor verifique todo. Verifique cuáles son esos rubros financiables y no cofinanciables, que es ese cuadrito de ítems que les contaba. Entonces que pueden verificar muy bien su presupuesto y bueno, mándenos la propuesta, realmente queremos recibir sus proyectos, queremos seguir trabajando en esta estrategia a nivel nacional y estamos aquí para acompañarlos. Muchísimas gracias. Gracias, Liz. Muchísimas gracias a todos, hasta luego.